Bueno, yo sobre la evolución en el corto plazo de ningún activo me pronuncio. O sea, es decir, que si el euro está cayendo, pues estará cayendo. Es decir, que los movimientos en el corto plazo no me pronuncio porque yo no soy un analista técnico, me explico. Entonces, todo lo que le dijera, pues, sería mentirle o acertar, por casualidad. Bien, vamos a ver. El gran problema que tenemos con el Banco Central, me va a permitir usted que haga una perífrasis para responderle, es que nos hemos encontrado por primera vez con un Banco Central que se niega a actuar como prestamista en última instancia. Ese es el problema. Es decir, vamos a ver, en el sistema bancario que tenemos, ¿no?, cuando un banco tiene sus activos valen más que sus pasivos, pero tiene una retirada importante de pasivos y entonces tiene que liquidar rápidamente los activos, ¿no?, para evitar que esos activos se malvendan, llega el Banco Central y le presta el dinero, le anticipa el dinero. Cuando eso ya no es suficiente, entonces, es decir, ya los activos terminan cayendo por debajo del valor de los depósitos y, por lo tanto, el patrimonio neto del banco es negativo y hay que liquidarlo, entra el Fondo de Garantía de Depósitos. Son los dos mecanismos, básicamente. El Banco Central le pone la liquidez para que usted no tenga que malvender y aguante la racha, y cuando usted ya da lo mismo que malvenda que no, porque sus activos liquidados no darían para pagar, pues entra el Fondo de Garantía de Depósitos. El Banco Central Europeo pues tiene una actuación extraña, porque tal vez por ese control alemán no actúa como debiera actuar un banco central al uso. Yo no defiendo este sistema bancario, o sea, soy muy crítico con él, pero oiga, si lo monta, móntelo con todas sus consecuencias, ¿no? O sea, un sistema de emisión de moneda sin respaldo, tiene que haber un banco central que respalde a los bancos, si no, no funciona. Claro, finalmente yo creo que el Banco Central va a inyectar la liquidez, la va a inyectar. ¿Por qué creo que la va a inyectar? Bueno, pues porque en este sistema absurdo de liberalismo soft, ¿no?, que tenemos, o de libertad de mercado a ratos, lo que no se va a permitir es que las entidades, algunas entidades o algunos estados, tuvieran que llegar a hacer quitas o pedir quitas a sus acreedores. O dicho de otra manera, la política de la señora Merkel, que puede parecerles a algunos razonable o que es austera, tal cual, pues adolece de una cosa, y es que, mire usted, si usted aplica mercado de verdad, a veces los acreedores no cobran. Y los acreedores son alemanes. ¿Me explico? O sea, y yo que, por ejemplo, que soy muy partidario de las soluciones de estas de mercado así a lo bruto y tal, sin anestesia, pues oiga, pues a lo mejor tienen que cerrar entidades, que liquidar activos, que no recibir apoyo del Banco Central Europeo, porque eso, no hay cosa más peligrosa que un Banco Central, no lo duden. Es un instrumento del diablo. Bueno, lo que tendría que hacer el Banco Central es dejar de meter liquidez, dejar caer a los bancos que tengan que caer, oiga, y si los acreedores no pueden cobrar, que no cobren. Los depósitos, más o menos, estaban garantizados, aunque parecía mentira. Con el activo de los bancos, los depositantes normalmente cobrarían, y si no está el fondo de garantía. Pero, oiga, otro tipo de acreedores, subordinados, tenedores de bonos, etcétera, pues que no cobren. Pero como yo no creo que queramos llegar a eso, porque nos gusta el mercado asimétrico, o no nos damos cuenta de que en el mercado a veces los riesgos se concretan, o dicho de otra manera, oiga, si toda la teoría del mercado es que uno asume riesgos y por eso le pagan un interés, también tiene que darse cuenta uno de que a veces los riesgos se concretan y se producen los impagos y las inversiones salen mal. Entonces, si no estamos dispuestos a aplicar el mercado hasta sus últimas consecuencias a los bonistas alemanes, pues entonces finalmente no habrá más solución que el Banco Central afloje la mosca, meta liquidez, y si esas son las expectativas, pues lógicamente el euro se tiene que depreciar. O sea que yo en el largo plazo sí creo en una depreciación del euro, igual que creo en una depreciación
apreciación del euro respecto del oro y del euro respecto del dólar. Del dólar respecto del oro también. Las monedas las veo, todas las monedas las veo bajistas respecto del oro, ¿no? Y el euro bajista respecto del dólar, ¿no? Yo quería añadir algo, una vez más, comparto con Rubén el hecho de que un economista no debe, y un analista financiero desde mi punto de vista tampoco, decir, usted en función de la enfermedad que le he detectado se va a morir dentro de un mes, 3 días, 2 horas y 2 minutos. Hay muchos economistas que desgraciadamente se lanzan en ese terreno, no son adivinos. Bien, dicho esto, es verdad que hay fórmulas que permitían, vuelvo a repetir, hacer ciertas previsiones de tendencia. Hoy en día, desde el punto de vista divisas, nosotros en mi empresa, donde hacemos lo que se llama en inglés asset allocation, es decir, que el patrimonio de las familias que vienen a vernos en función de las discusiones que tenemos con ellas, pues le decimos, pues en función de lo que nos habéis contado, un porcentaje sobre esto, un porcentaje, y utilizamos el oro, es decir, utilizamos divisas, pero últimamente hemos dejado de hacerlo porque nos hemos dado cuenta que las fórmulas que nos funcionaban hasta hace aproximadamente 2 años ya no funcionan. Y hemos empezado a estudiar el porqué. Y el porqué es que la relación, antes se podía estudiar relación dólar-euro, pero descubre uno que esa relación está muy impactada por el yuan, por el yen, es decir, otras decisiones que se toman en otros lugares impactan enormemente y también con respecto a los temas energéticos, el petróleo. Sinceramente, desde nuestro punto de vista, el que pueda hacer, digamos, unas previsiones a corto, medio, a largo, estoy de acuerdo que hay una tendencia que parece que va a ser esa, es muy difícil. Y quería añadir que con respecto a la relación Alemania-Banco Central Europeo, no tengo información privilegiada, pero sí tengo, por mis anteriores funciones, pues contactos con personas que trabajan tanto en el Banco Central Europeo, que son personas discretas, no dicen secretos, pero bueno, una conversación así. Normalmente, tras las elecciones alemanas que tendrán lugar el año que viene, el Banco Central Europeo podrá quizá hacer cosas que hasta ahora no hace. Porque hay un tema político que interviene también. Todos sabéis que las estadísticas de las encuestas en Alemania, la señora Merkel ha perdido 4 Länders ya, y que normalmente da que en la medida en que se mantenga en esta posición, porque como saben ustedes también, los alemanes tienen un miedo a la inflación porque lo han vivido en sus propias carnes impresionante, y entonces esos parámetros mezclados harán que una vez que las elecciones tengan lugar, pues se quite un poco la brida. Esto no tiene nada que ver con realidades económicas, muchas veces es solamente decisiones políticas. Los alemanes actualmente considerarían que si el Banco Central Europeo se pone a hacer lo que ha hecho la Reserva Federal y a poner la máquina a inyectar liquidez, pues que la inflación va a subir y que ellos normalmente sus precios van a subir y que entonces van a vender menos, en fin, lo clásico. No, bueno, lo de que el oro ahora tiene un mejor tratamiento a efectos de recursos propios en Basilea III, ya tenía un tratamiento extraño, ¿no?, en Basilea II como riesgo de cambio, ¿no?, porque resultaba que como riesgo de cambio era una moneda, pero era la única moneda que se consideraba descorrelacionada respecto de todas las demás. Es decir, se permitía la compensación de riesgo entre monedas, pero no se permitía con el oro. Lo que demostraba que ya Basilea II se daba cuenta del gran valor que tenía el oro, puesto que su consumo de recursos propios por riesgo de cambio era al margen del resto de divisas. Pero el tema de volver a un patrón, yo no lo sé, pero sí me gustaría aprovechar tu pregunta para meter una cosa. ¿Por qué soy partidario de un patrón? Yo no soy partidario ni del oro ni de la plata. Soy partidario de un patrón. Es decir, soy partidario de que cuando un banco me da un billete, yo pueda ir al banco y que me dé algo que yo pueda consumir. ¿Me he explicado? O sea, me da lo mismo que me dé oro o plata, que el patrón, el respaldo, sean barriles de petróleo, ¿me explico? O cereal. O sea, el billete de banco es muy cómodo y los sistemas electrónicos de anotación en cuentas son muy cómodos, pero lo que me interesa es que sean cambiables por algo que en sí mismo tenga uso, ¿de acuerdo? Y que al otro le cueste hacerlo. Claro. Es decir, oiga, usted me quiere dar lo que quiera,
O sea, de hecho, fijémonos que hay submonedas, ¿no? Vamos a imaginar, hay submonedas en un territorio. Por ejemplo, el Corte Inglés, que es una institución pues bastante respetada en España. Cuando compras dinero del Corte Inglés, estás comprando algo que sirve de medio de pago. ¿Se ve? Yo podría darlo y la gente me lo aceptaría. ¿Por qué me lo acepta? Pues porque, a diferencia del Banco Central Europeo, cuando yo voy al Corte Inglés, puedo redimir el billete por algo que puedo consumir y sobre todo algo que al otro no le es gratis. Por lo tanto, no puede emitir todos los billetes. ¿Me explico, no? Lo que me da la mercancía le cuesta. En cambio, cuando voy al Banco Central Europeo con un billete de 50 euros, me da 2 de 20 y 1 de 10. Operación que puedo repetir al día siguiente y me daría 10 de 5. ¿Me explico? O sea, esa es la defensa del patrón. No es el oro porque adoremos al becerro de oro, no es la plata, pues, no, porque somos lunáticos. No. Es que un billete, para el que lo emite, tiene que ser deuda canjeable por algo que tiene uso para mí, algún uso, alguna aplicación, y el oro y la plata la tienen, aparte de ser medio de pago generalmente aceptado. Y dos, ¿de acuerdo? Algo que al otro le cuesta, que no hace de la nada. Esa es la defensa del patrón oro. O sea, es decir, el patrón, me da lo mismo el patrón, es decir, de exigir un respaldo a la emisión de billetes de bancarios. ¿Volver al patrón oro? Pues no lo sé, yo no lo veo. Como antes hablábamos del hermano Lobo, el hermano Lobo tenía al final una serie de 7 preguntas. No sé, ¿te acuerdas, no, Francisco? 7 preguntas. Tal cual. Y la última pregunta siempre tenía intencionalidad política. Siempre. Entonces la última pregunta es, ¿y para cuándo la democracia? ¿O para cuándo la amnistía? ¿O para cuándo habrá territorios que se puedan autogobernar dentro del Estado? Son preguntas, ¿no? Y decía siempre hermano Lobo, el año que viene. Pues lo mismo, es decir, me puedes hacer esta pregunta todos los años y te responderé como el hermano Lobo. O sea, yo personalmente no veo la vuelta al patrón oro porque los Estados no están dispuestos a asumir esa limitación que les supone. Yo comparto y solamente añadir que puede ser que el Basilea III no entre a 100% todo en enero, por un cierto número de circunstancias. Yo, sinceramente, a mí esta pregunta me la hacen muchas veces con respecto al petróleo, lo que representa el petróleo. Y desde hace muchísimo tiempo, hace ya muchos años, estaba yo todavía en Francia, se hablaba de unas fechas en las que el petróleo se va a terminar, el mundo es finito, pero resulta que los años se van alargando un poco más, y no es porque consumamos menos petróleo. Luego, yo soy incapaz de poner en duda los datos que has dado, porque sinceramente no soy un experto, pero en los recursos naturales yo creo que hay muy a menudo se utilizan fórmulas que luego dan un poco de más plazo. Es mi impresión, pero es totalmente una percepción. Sí, con respecto a este tema solamente quería añadir que usted lo que decía era que la plata era el metal precioso que menos reservas probadas tiene. Y eso no significa que la plata que haya sido descubierta hasta la fecha y ya no hay más. Significa hasta la fecha, con las exploraciones y con el dinero que se ha invertido, se ha encontrado esa cantidad para 12 años de plata que sea rentable. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que esas minas van sacando otra plata, van invirtiendo también en exploración y se va aumentando también esas reservas. No es exactamente así. Con respecto al tema del oro, también hay un mito de que el oro se está acabando de aquí a 15 años. No, hay reservas probadas, pero significa que cuanto más exploras, luego vas encontrando cada vez más. Y creo que ya hemos terminado por cuestión de tiempo.
Muy bien. ¿Querías añadir algo, Rubén? Vamos a ver, si los datos que maneja fueran correctos, estaría claro que la plata iba a subir. Pues está claro. 1,53 frente a 1,10 en el coeficiente de extracción, claro, porque una cosa, el coeficiente de extracción es el que nos explica el crecimiento de los dos metales en términos relativos, pero claro, luego está el stock que hay. Claro, debe ser, si cotiza 1,53, que el stock de plata es mucho más abundante. Si ese 1,10 se mantuviera de por vida, pues ya sabemos a cuánto tiende la cotización, a 1,10. Pero claro, el hecho de que las reservas que tengamos ahora mismo, reservas bajo suelo que tengamos localizadas, estén a 5 kilómetros, lógicamente, tanto en cuanto la plata se aprecie respecto del oro, se incentiva a bajar más. De acuerdo, muchas minas que no eran rentables ahora son rentables, porque a las minas las ponen rentabilidad el precio que toman por encima de suelo. Es parecido lo que yo decía del... Perdona, dale. Lo que yo decía con respecto al petróleo, estamos viendo ahora que hay el mar se está convirtiendo en un lugar donde durante mucho tiempo no se pensaba. En algunos sitios, en los países nórdicos sí se hizo, está también el Golfo, pero con la extensión que se está haciendo ahora, donde van a ir, no sé dónde, en medio del Pacífico, el Atlántico, pues en principio yo recuerdo que pues hará una decena de años no se hablaba de eso. Pagar, pues entra al Fondo de Garantía de Depósitos. El Banco Central Europeo pues tiene una actuación extraña porque tal vez por ese control alemán no actúa como debiera actuar un banco central al uso. Yo no defiendo este sistema bancario, o sea, soy muy crítico con él, pero oiga, si lo monta, móntelo con todas sus consecuencias, ¿no? O sea, un sistema de emisión de moneda sin respaldo, tiene que haber un banco central que respalde a los bancos, si no, no funciona. Claro, finalmente yo creo que el Banco Central va a inyectar la liquidez y entonces tiene que liquidar rápidamente los activos, ¿no? Para evitar que esos activos se malvendan, llega el Banco Central y le presta el dinero, le anticipa el dinero. Cuando eso ya no es suficiente, entonces, es decir, ya los activos terminan cayendo por debajo del valor de los depósitos y, por lo tanto, el patrimonio neto del banco es negativo y hay que liquidarlo, entra al Fondo de Garantía de Depósitos. Son los dos mecanismos, básicamente. El Banco Central le pone la liquidez para que usted no tenga que malvender y aguante la racha, y cuando usted ya da lo mismo que malvenda que no, porque sus activos liquidados no darían para, pues sería mentirle o acertar por casualidad.
Bien, vamos a ver. El gran problema que tenemos con el Banco Central, me va a permitir usted que haga una perífrasis para responderle, es que nos hemos encontrado por primera vez con un Banco Central que se niega a actuar como prestamista en última instancia. Ese es el problema. Es decir, vamos a ver, en el sistema bancario que tenemos, ¿no?, cuando un banco tiene sus activos valen más que sus pasivos, pero tiene una retirada importante de pasivos. Bueno, yo sobre la evolución en el corto plazo de ningún activo me pronuncio. O sea, es decir, que si el euro está cayendo, pues estará cayendo. Es decir, que los movimientos en el corto plazo no me pronuncio porque yo no soy un analista técnico, me explico. Entonces, todo lo que le dijera pues, la va a inyectar. ¿Por qué creo que la va a inyectar? Bueno, pues porque en este sistema absurdo de liberalismo soft, ¿no?, que tenemos, o de libertad de mercado a ratos, lo que no se va a permitir es que las entidades, algunas entidades o algunos estados, tuvieran que llegar a hacer quitas o pedir quitas a sus acreedores. O dicho de otra manera, la política de la señora Merkel, que puede parecerles a algunos razonable o que es austera, tal,